a tener esta mirada general sobre la relación entre estos términos y tratar de establecer que esto, pues que no son cosas tan separadas ni tan distintas, a pesar de que el término antihumanismo, pues, denota una oposición, ¿no? Bien. La idea era que, pues, en parte tratar de fortalecer la noción de humanismo, incluso quizá de tener una visión más amplia de humanismo. Me gusta también, en la medida de lo posible, porque claro, no es tanto el tiempo del cual disponemos, pero considerar como las mejores versiones de las posturas antihumanistas. Quizás las versiones que nos ofrecen las mejores intuiciones, las que contienen quizá posibles verdades, que tienen quizá algún tipo de beneficio, quizá un beneficio teórico o práctico. Yo lo pienso como tratar de mirar hacia el campo, por así decirlo, el campo del antihumanismo, y encontrar la versión de hombre de acero, ¿no? Argumento. Pues bien, y por otro lado, pues claro, yo supongo que existen, que están relacionadas, ¿no? Que están profundamente relacionadas, que existen en cierta dialéctica, ¿no? y que son cosas complejas y tenemos que enunciar los detalles. Ahora, son cosas complejas, pero también son cosas medio abstractas. En fin, ya iremos viendo algo de esto. Ok. Yo voy a partir, mi propia postura eh, es la de humanismo personalista. O sea, me gustan varias ideas que pertenecen al personalismo. Tampoco no quiere decir que acepto absolutamente todas las ideas del personalismo, pero sí varias de ellas. E incluso más adelante voy a hablar sobre cómo pensar en un par de estas ideas, pero pensarlas en relación con el antihumanismo. En particular me interesa la idea de humanidad, pero la idea kantiana de humanidad. O sea, que cada persona tiene su humanidad. O sea, una cualidad, ¿no? Así como quizá también cada uno de nosotros tenemos nuestra animalidad. Bueno, esta es la humanidad, y que es algo que es profundamente valioso. Incluso Kant llega a decir que tiene un valor absoluto. Entonces, yo parto de esta idea, eh, pero al mismo tiempo me interesa nutrir esta postura con algunos detalles, con algo, en pocas palabras y dicho en términos muy sencillos, con lo que podemos aprender, vamos a decir, aquello que nos puede enseñar el antihumanismo, los antihumanismos. Pues bien, entonces iré citando algunos personalistas. Parto desde esta postura kantiana, Kant leído como si fuera un personalista, y considero que el personalismo es un tipo de humanismo, por eso lo estoy mencionando también. Entonces este es como mi prejuicio, ¿no? En inglés dicen bias, el bias. Pues bien, a ver, entonces, bueno, este es el punto que ya desde el inicio mencionaba Carlos, que existen pues muchos humanismos, muchos antihumanismos, y que incluso existen en contexto, ¿no? Existen dentro de un continuo. Para algunos autores, X otro autor es antihumanista y para otros no. Por ejemplo,
tratándose de Heidegger. Claro que siempre ha existido la lectura más, vamos a decir, más tradicional del siglo XX, donde Heidegger pues es un humanista. O sea, aún con su escrito que se llama Carta sobre el humanismo, donde pues expresa cierto tipo de antihumanismo, por mucho tiempo se le leyó como un humanista y especialmente en psicología pues su relevancia siempre tuvo mucho que ver con esa percepción, con esa lectura, que por cierto no creo que sea del todo mala, nomás es algo sesgado, eso sí. Entonces, lo que quiero decir es que para algunos Heidegger es humanista, para él mismo no es humanista, él no se lee a sí mismo como humanista, no se considera a sí mismo como humanista. Y, en fin, pienso que en ciertas instancias, eh, lo que es humanista y lo que es antihumanista tiene mucho que ver con el contexto desde el cual estamos hablando, ¿no? Quiero mencionar a un autor que es personalista, escribió un libro, What is a Person? ¿Qué es una persona? Y ahí ese autor, Rist, se llama R-I-S-T, Rist, John Rist, pues habla contra Heidegger de una manera mucho muy fuerte, ¿no? Es ¿cómo les diré? Para él es casi como un antipersonalista, Heidegger. Y lo mismo Derek Parfit. En fin, ya mencionaré más sobre Derek Parfit. ¿Qué más? Por último, quiero mencionar que para algunos, siento yo, Peter Singer quizá podría ser clasificado como humanistas, pero para otros definitivamente no. Entonces también esto, eh, ¿cómo les diré? Siempre hay que entenderlo dentro de ese continuo. Es como si fueran dos direcciones, ¿no? Son dos direcciones. Dirección de humanismo, dirección de antihumanismo. Y los autores están como evaluando, ¿no? Poniéndolos en cierto contexto. Y hay quienes están más o parecen estar más hacia el lado antihumanista. Eh, y quienes están más del lado humanista. Pues bien, los antihumanismos, hablando muy a grandes rasgos, ¿verdad? Sin todavía entrar en los detalles, son un llamado a adoptar una actitud de humildad, en cierto sentido. O sea, incluso me estoy refiriendo aquí humildad ante nosotros mismos, lo que nosotros mismos somos. Eh, yo creo que incluso con cierto cuidado, con cierta cautela. Quiero de una vez mencionar a Foucault, que claro que siempre es leído como antihumanista y no creo que esté errado esto, pero lo que voy es que um, su antihumanismo es algo que debemos entender como pues principalmente teórico y al mismo tiempo quizá él mismo está expresando cierta reserva, cierta cautela, cierta humildad quizá respecto a qué es este concepto. Claro, también cierto escepticismo, no podríamos excluir eso. Um, pero entonces también es cierta humildad ante las fuerzas de la realidad que determinan al ser humano. Estoy poniendo aquí cierto énfasis en el término determinan, ¿no? Que el ser humano está siendo constituido, está siendo, estamos siendo producidos, ¿no? Somos el efecto de algo, de que pues fuerzas históricas, fuerzas incluso quizá biológicas, fuerzas sociales, ¿no? En el lugar que ocupamos dentro de la estratificación social, ¿no? Del espacio social donde estamos,
situados, eso nos define, eso nos hace, eso tiene un efecto muy fuerte sobre nosotros. Entonces, mi lectura el propósito de mi lectura no es de rendirnos ante estas cosas, no se trata de eso, pero sí más bien de comparar esa posible grandilocuencia, por así decirlo. Estoy pensando aquí en Max Scheler, ¿no? Donde el ser humano es como central, ¿no? Al universo. Entonces, tener cuidado ante eso y admitir más bien que estamos inmersos en un mundo pues mucho, muy complejo y que nos está produciendo. Y sí lo creo, la cultura, claro. La cultura es algo que nos hace, que nos produce, que nos determina. Yo siempre digo que los sentimientos que tenemos, las cosas que nos parecen chistosas, las cosas que nos parecen interesantes, en gran medida, pues hay mucho de la cultura en eso. Y bueno, también quiero agregar, antes de avanzar, que también estoy pensando mucho en autores como Jacques Lacan, que nos hablan del lenguaje y cómo el lenguaje también nos produce y cómo somos el efecto del lenguaje. Y claro, al hablar del lenguaje se refiere en relación general con el orden simbólico que él le llama, con el mundo de la cultura. Es quizá la manera más sencilla de decirlo. Y que pues sí, no somos, o sea, la idea es que no nada más somos seres que hablamos, sino somos seres que somos hablados, ¿no? Nos produce el habla, el habla de la cultura. En fin, en fin, en fin. ¿Qué más quería comentar? Otro interés del antihumanismo o de cierto tipo de antihumanismo, y aquí estoy pensando otra vez en Lacan, pero en Freud, es nuestro trasfondo irracional, ¿no? El inconsciente. Claro que también somos determinados por eso, ¿no? Entonces, son estas cosas. El antihumanismo es la invitación a advertir estas realidades, ver la magnitud de ellas, ¿no? Qué tan fuertes son. Pero repito, quiero reiterar y enfatizar de nuevo que no se trata de rendirnos ante ellas o de humillarnos ante ellas. A pesar de que he mencionado la humildad, no es eso, sino que reconocer fuerzas que están fuera de nuestro control. Entonces es eso, sin perder de vista la importancia y el valor del bienestar humano. Así es como, así es como lo concibo. En fin, pienso que probablemente todos los autores, sí, casi me atrevo a decir que un 95% o 90% de esos autores sobre los que hablaré tienen en el fondo esta preocupación, ¿no? La preocupación por el bienestar humano. Pues bien, ahora sí hablaré sobre tipos de antihumanismos. Tipos. Okay. El primer tipo es, bueno, estas clasificaciones, por cierto, son mías. Esa es mi aportación, ¿no? Y también los casos. Yo estoy tratando de hacer sentido de todo esto, ¿no? De encontrarle el sentido y de organizarlo de cierta manera, lo cual es cosa muy difícil, ¿eh? O sea, quiero decir, no crean que esto es la palabra última, sino que nada más es como un intento de definir tipos. Lo posthumano le llamé, y el caso pues es Nietzsche. ¿Por qué? Pues porque Nietzsche
presenta un reto contra, contra la idea de la moral, contra la idea del sentido, contra la idea de casi de la cultura misma, ¿no? Eh, contra la idea de los valores, ¿no? Esa es una cosa famosa suya, la transvaluación, ¿no? de los valores. Pero lo que es para él interesante, lo que es importante de el poder hacer eso, el poder criticar, en pocas palabras, el hecho de que podemos criticar estas cosas, para él revela, bueno, de nuevo, esta es mi lectura, ¿no? Para él lo que revela es que la realidad puede ser redefinida, que siempre existe la posibilidad de hacer una redefinición y que por lo tanto no existen fundamentos fijos del sentido, ni fundamentos fijos de la moral, ni fundamentos fijos de los valores. Entonces, casi casi el gesto que inaugura todas estas cosas es el gesto artístico, el gesto creativo, el gesto poético, ¿no? La ficción, el poder de la ficción. Y es por eso que aquí dice que habla del ser humano como metáfora, ¿no? Es una metáfora, son metáforas, son imágenes que hacemos de nosotros mismos. Yo creo que Nietzsche es al mismo tiempo, o sea, aquí lo estoy clasificando como antihumanista, pero al mismo tiempo creo que en cierto sentido, de cierta manera, también podría ser leído como un humanista. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en su idea de superhombre, ¿no? Ahí nos habla en parte de que existe la posibilidad de que los seres humanos tenemos grandes potencialidades, grandes poderes dentro de nosotros, y que podríamos utilizarlos y volvernos grandes. Pero al mismo tiempo, claro, también la idea del superhombre es que pues eh, el ser humano, tal como lo entendemos actualmente, podríamos llegar a superarlo, ¿no? Entonces, siento que existen esos dos aspectos suyos en Nietzsche. Bien, pues, ok. Bueno, nomás quería mencionar que este ataque contra el sentido, esta alteración de todos los valores, para Nietzsche tiene mucho que ver con su frase, con su imagen de la muerte de Dios, ¿no? Entonces, en parte, pone la responsabilidad de fundamentarnos a nosotros mismos, en nosotros mismos, ¿no? Somos responsables de crear sentido. Tipo 2. Bueno, estos tienen un término aquí medio extraño, anti-antropocentrismo. Para mí, esta es la idea es lo que ya mencionaba hace rato, un poquito como Max Scheler, y simplificando mucho, una gran simplificación, pero es la idea de que el universo necesita de los seres humanos para tener sentido, ¿no? Y que nosotros somos quienes proyectamos sentido, somos somos el origen del sentido. Eh, y que esa es la importancia, ¿no? La centralidad metafísica de los seres humanos. Entonces la respuesta de Heidegger es no, eso no lo acepto para nada. He mencionado su texto, la Carta sobre el Humanismo, y ahí Heidegger pues nos comenta varias cosas, que no acepta las nociones tradicionales de humanismo, no acepta los conceptos que están asociados con el humanismo, no acepta, qué sé yo, todo lo que se hereda de lo
lo aristotélico, por así decirlo, de los seres humanos como racionales, como etcétera. Toda una serie de cosas que vienen con esa visión tradicional. Heidegger la rechaza. Heidegger dice, es posible que en el futuro, habiendo rechazado todas estas nociones tradicionales de humanismo o todas estas ideas humanistas, aún podríamos retener el término humanismo, pero tendría que querer decir algo nuevo. Eso es muy curioso. Lo nuevo sería que los seres humanos son el vehículo para la máxima comprensión del ser. Entonces, Heidegger, ya sabemos, su filosofía es una filosofía, otra vez, a grandes rasgos, haciendo una generalización muy, muy grande. Es una filosofía del ser. Y entonces, como les digo, humanismo entrecomillado, para él comenzaría a ser esto de un ser humano, pero que es definido eh, a la luz del ser y que estaría encaminado a dirigirse hacia el ser y que estaría en relación íntima, profunda con el ser. Lo que he escrito aquí sobre el riesgo de lo antihumano es algo también que el mismo Heidegger comenta dentro de la carta sobre el humanismo. Él llega a decir algo así como que, estoy parafraseando, no estoy citando, pero básicamente llega a decir, pues no se trata de glorificar lo inhumano, dice él. O sea, no quiere decir que ya no nos importan los seres humanos. O sea, así lo dice y es como muy, muy claro, ¿no? Y digamos que no tenemos que dudar que en el momento en que lo dijo, eh, lo decía pues sinceramente. No obstante, el problema con Heidegger es el conocimiento que tenemos de su biografía y su el papel que desempeñó históricamente, ¿no? El hecho de que perteneció al partido nazi, que fue nazi por muchos años. Entonces, eso para mí es el riesgo de lo antihumano, de lo inhumano, vamos a decir, ¿no? De lo inhumano. Eh, esas actitudes. Y por cierto, tampoco me sorprendería o no me opondría a sugerir que siempre estamos en o sea, ¿qué tal si de repente yo dijera, ¿sabes qué? Ya soy antihumanista, ya me proclamé antihumanista. Lo que voy a decir es que no necesariamente pienso que es imposible que existiera una pendiente resbaladiza desde lo antihumanista hacia lo antihumano o hacia lo inhumano. No estoy diciendo, sin embargo, que todos los autores del antihumanismo ya están encaminados a eso. Es por eso que le he llamado el riesgo de lo antihumano, el riesgo de lo inhumano. Es algo que es un peligro, pues, pero que no necesariamente está ocurriendo. En el caso de Heidegger, en parte sí está ocurriendo. Yo creo que de todos los autores que mencionaré hoy, probablemente Heidegger es el único que presenta esta característica. Me parece importante pues comentarlo, mencionarlo, porque es otro aspecto dentro de esta discusión, dentro de este tema. Bien, otra cosa que quiero mencionar es sobre la lectura que hace Heidegger en su libro, se llama De Camino al Habla. Hay un ensayo dentro de ese libro que es sobre Georg Trakl, el poeta austriaco. No sé si alguno de ustedes lo conozca por ahí, pero es un poeta muy interesante. Sus imágenes son muy, quizá, pues un poco surrealistas, un poco, quizá el término es como, quizá para nosotros sería como gótico, algo así, un poquito medio oscuro, medio fascinante. Pero ese es el poeta, ¿no? Es un poeta y su obra es poesía. Lo interesante es que Heidegger pone mucho énfasis en esas palabras
de la poesía y pretende ofrecernos perspectivas filosóficas sobre esa poesía, o sea traducir esos elementos estéticos de la poesía, convertirlos en filosofía. Y tengo en mente algunas cosas muy particulares, muy específicas que llega a señalar, sobre las cuales se concentra. Claro que se concentra en muchas cosas diversas en este ensayo, pero entre ellas, por ejemplo, Heidegger pone una tremenda atención sobre el término espíritu, ¿no? Geist, y cómo aparece en la poesía de Trakl. La verdad es que aún en la interpretación que hace Heidegger de Trakl, que por cierto, Trakl es T-R-A-K-L, Trakl. Entonces, decía que no está 100% claro lo que el mismo Heidegger está diciendo, pero lo que sí está claro es que manifiesta una tremenda fascinación por el espíritu y la asociación que la imagen del espíritu tiene con el fuego, con la destrucción, con la rabia, con el coraje y con el mal. Curiosamente, es muy explícito. Como les digo, las imágenes, las palabras, inicialmente son parte de un poema, ¿no? Que por cierto era, creo que el poema de La primavera del alma, de Trakl. Se los recomiendo mucho, aún en español. Digo, yo no lo leí en alemán, pero, o sea, es fascinante aún en la traducción. En fin, el espíritu tiene esta relación con el mal, dice Trakl. Como les digo, eso es un poeta, pero el filósofo Heidegger retoma esto, lo realza, lo pone entre nosotros. Y no está 100% claro siempre exactamente qué quiere decir, pero lo que sí está claro es que hay otro sentimiento, hay otro pathos, quizá podríamos decir, también como, no exactamente, no diría que aquí antihumano, pero sí oscuro, ¿no? Hay un pathos oscuro. Y no que esté mal eso no tiene nada de malo que sea oscuro, pero como que parece tener mucha atención sobre nociones que son más tradicionalmente humanistas, ¿no? La idea del bien, la idea de que los seres humanos son buenos, este tipo de cosas. Um, y por cierto, eh, eso para mí es de las cosas más básicas de un humanismo, de un posible humanismo, ¿no? De hecho, creo que me salté un pedacito donde mencionaba eso, pero ahorita lo voy a retomar. Um, ¿Qué más? Ah, sí, entonces, esto también, eh, esto también es estudiado por Jacques Derrida en su libro El espíritu. Menciona eh, varios de estos detalles sobre Heidegger. Varias de esas cosas que he mencionado. Ok, sí voy a aprovechar para regresar un poquito porque sí me faltó eso. Sí me salté un pedacito de mi propia presentación. Era una parte donde yo hablaba sobre cómo veía el humanismo en general, qué rasgos veía yo que más o menos eran compartidos por los humanismos, que de todos modos no crean que son sintetizables, no son una única cosa, son muchas cosas. Pero, a ver, las ideas más básicas era que yo decía que un humanismo siempre es pro-humano, ¿no? Favorece lo humano. También decía yo que el bienestar humano es algo sumamente valioso, sumamente importante. La razón humana es algo importante también. Y esto que acabo de mencionar, que hablaba sobre Heidegger, de que los seres humanos son buenos, fíjense, eso es toda una idea, es toda una manera de entender las cosas
que puede traducirse incluso en políticas públicas, la confianza que se tiene sobre los seres humanos, sobre qué tan buenos son, qué tan esencialmente buenos son, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, la idea de la primacía metafísica de los seres humanos, y finalmente mencionaba que algunos humanismos, claro, asocian la dignidad de los seres humanos con el ser la imagen de la deidad y de poseer un alma inmortal, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que decía entonces es que curiosamente muchos de los antihumanismos tienen estos rasgos, a lo mejor no el último, pero sí, sí muchos otros. Y era parte de mi explicación de que no son completamente opuestos. Bien, ahora sí regreso a los tipos. Iban tipo 2 sobre Heidegger, ¿no? Tipo 3, antiesencialismo. O sea, aquí hay que leerlo como antihumanismo antiesencialista, ¿no? Y pues, sí, se trata de perspectivas que critican, que ponen en duda eh, las ideas de, de la naturaleza humana y de la esencia humana, de que existe esencia humana, o que el ser que cada ser humano es, como que surge nada más únicamente de sí mismo, de su propia esencia o de su propia eh, sustancia metafísica, algo así. Entonces aquí estos autores de diferentes maneras eh, ponen en duda, eso. Aquí se mencionó primero el nombre del tipo de antihumanismo, el tercero que identifico, y los nombres de los autores, pero también quería identificar que incluso cada autor, o bueno, no cada autor, sino que existen diferentes formas incluso de antiesencialismo. En el caso de Sartre, yo le llamo antiesencialismo fenomenológico. Otra vez, son clasificaciones mías, pero es antiesencialismo fenomenológico, eh, pues por cómo entiende, o más bien quiero decir, qué consecuencias extrae de lo que es la experiencia humana, qué consecuencias entiende, qué consecuencias conceptuales propone Sartre. Quiero mencionar que, claro, Sartre siempre he mencionado en relación con Sartre, que tiene ese libro que se llama El existencialismo es un humanismo. Entonces, pues sí, yo diría que es otro caso en el cual hay ambas tendencias. Eh, pero la tendencia antihumanista, antiesencialista específicamente, yo la entiendo como surgiendo de algunas de sus ideas, tales como el ser, el ser para sí, este, el hecho de que cada ser humano eh, se define a sí mismo nada más por su propia comprensión. Esto le da cierto elemento de, casi de, quizá el término no es exactamente arbitrariedad, pero sí, sí, definitivamente va muy en contra de la idea de una esencia. Más bien es las entrecomilladas esencias, entre comillas, serían cosas que surgen casi casi de la interpretación, diría yo. O sea, aquí estoy como revolviendo un poquito lo fenomenológico con lo hermenéutico, pero pienso que es válido decir que se trata de cómo nos entendemos a nosotros mismos. Por otro lado, nunca se me olvidó una idea, y estoy de nuevo parafraseando, pero básicamente que el ser humano introduce la nada en el mundo. Es como si metafísicamente trajera la nada. Y claro, de nuevo, quizá el término metafísico aquí no es absolutamente preciso, pero yo lo estoy entendiendo como una consecuencia metafísica de la perspectiva
fenomenológica, ¿no? ¿Qué más? Sí, la idea de la mala fe, ¿no? Y cómo la mala fe es algo tan, tan omnipresente dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra experiencia, la automentira, ¿no? Eso es muy importante para mí y de nuevo contribuye a lo que nombro antiesencialismo sartreano. También quiero comentar que parece tener ciertos paralelos con la idea del inconsciente, ¿no? Hay cierta inspiración psicoanalítica también ahí. En el caso de Parfit, Derek Parfit, que pertenece a la tradición analítica, pues su antiesencialismo es casi se deriva de sus análisis, y son análisis muy, los describiría como casi como empiristas, ¿no? Pero básicamente él concluye que no existe una idea del yo porque no existe continuidad, no una verdadera, no una auténtica continuidad psicológica de los recuerdos. Esto era una cosa que le interesaba a Locke, decirnos que somos la misma persona porque existe esa continuidad de quienes somos con el pasado, pero para Parfit no hay tal cosa, más bien hay discontinuidad. Y aún si hubiera esa continuidad psicológica, es meramente psicológica, o sea, es como, lo que quiero decir es que eh, es algo que ocurre, pues, vamos a decirlo, de nuestra mente, pues, en términos mucho muy sencillos. Ahora, me interesa mucho comentar algo muy fascinante que escribe Parfit en su libro Razones y Personas. Él dice que esta idea de que el yo es ilusorio, de que no existe el yo realmente, para él tuvo la consecuencia personal, o sea, en su experiencia personal, que le pareció que era liberador. Era liberador en el sentido de que se sentía enfrascado en su propia persona, en su propia preocupación por sí mismo. Parfit es un autor que reconoce la importancia de preocuparnos por nosotros mismos y de atender a nosotros mismos, pero piensa que con esta conclusión suya de que no acepta la realidad del yo, eso le abre la puerta para mirar hacia el mundo y a mirar hacia los otros seres vivos y hacia las otras personas y ser muchísimo más, reconocer ese interés y esa preocupación que podríamos tener, que podríamos adoptar respecto a los otros. Eso me parece muy interesante. Y también eh, quiero comentar que hay cierto eco en Parfit de Henry Sidgwick, ¿no? Que es otro de los... Parfit es utilitarista, Sidgwick también lo es, del siglo XIX. Y, y bueno, famosamente Sidgwick utiliza la expresión desde el punto de vista del universo, ¿no? Cómo por quiénes debemos preocuparnos. Entonces, Sidgwick dice eso, ¿no? Veamos el todo, ¿no? Veamos a todos con con cierta imparcialidad. Entonces, yo creo que es como una característica muy básica del utilitarismo. Y bueno, por último, entre los antiesencialistas, Althusser. Althusser, fíjense que es el autor que yo diría que prácticamente él puso de moda el término antihumanismo. Él utilizaba, perdón, específicamente antihumanismo teórico. Entonces, quizá Heidegger es como más fue de los primeros antihumanistas en términos de conceptos, pero en términos pues más bien quiero decir, respecto al término mismo, antihumanismo, yo señalaría a Althusser.
básicamente Althusser llega a esto teniendo un rechazo general de toda la antropología filosófica. Y esto tiene mucho que ver con su idea de la ideología. Ese es de sus conceptos más interesantes. La ideología es algo que dentro de lo cual estamos inmersos, todos. La ideología siempre está asociada a prácticas, dice Althusser. Y esas prácticas están asociadas, él le llama aparatos ideológicos. Otra manera de decirlo, pienso yo, es que está asociado a instituciones. Entonces, siempre las instituciones, sean pequeñas o sean grandes, incluso la institución de la familia, contienen ya ideología. Entonces, siempre estamos ya dentro de la ideología, piensa Althusser. ¿Qué quiere decir esto, que estemos dentro de la ideología? Pues para él, para Althusser, ideología es una distorsión sistemática de la realidad, una distorsión imaginaria de la realidad, llega a decir en su artículo Ideología y aparatos ideológicos de Estado. Entonces, eso es muy interesante. Nuestras ideologías, yo quiero decirlo como que la burbuja dentro de la cual habitamos, ¿no? Es cierta manera de pensar, eh, ciertas distorsiones constantes que estamos aplicando sobre la realidad. Entonces, para Althusser, pues esto es enajenante, esto nos ciega, nos lleva al error completamente. Y la cosa es que Althusser asocia la idea del humanismo con la ideología. Piensa que es una ideología, es un tipo de ideología. Entonces, por eso surge con esta idea de antihumanismo. Y por otro lado, pues estoy hablando de antiesencialismos, pues es la idea de que no somos quienes somos nada más, así como decía al inicio, por ese, ¿cómo les diré? No somos seres fuera de contexto, siempre somos seres dentro de un contexto social, un contexto político, un contexto económico. Entonces, todo eso es muy interesante, muy interesante. Y además nos pide, nos invita que miremos con cierto escepticismo hacia nuestras propias creencias más queridas y que quizá es posible que algunas de ellas sean errores, sean errores o sean distorsiones eh, sistemáticas de la cultura. Bien, y por último, pues Foucault, eh, es nada más mencionar muy brevemente que al final del libro de las palabras y las cosas, Foucault habla de que la idea del hombre también quizá desaparecerá. Y la cosa hay que entenderlo como, o sea, así como con mayúscula, ¿no? El hombre o el ser humano, pues, al hablar de el hombre estoy usando la expresión un poco más antigua, ¿no? Pero incluso el ser humano, ¿no? Por sí solo, con mayúscula. El problema que un autor como Foucault tiene con eso es que no necesariamente nos describe en nuestra particularidad, más bien posiblemente nos ciega, nos enmaraña en la generalidad y no nos reconoce como cosas como los seres determinados, es lo que quiero decir, los seres determinados que somos, el hecho de qué sé yo, ser trabajador, ser mujer, ser persona de ascendencia africana, ser todo lo que somos, cada persona que somos. Eh, Son cosas muy específicas. En parte podría ser leído como eh, una queja en contra como de la generalización, ¿no? Y una exigencia de mirar hacia las particularidades y mirar también los problemas que las situaciones particulares de las personas conllevan, ¿no? La pobreza, ¿no? La persona que vive en la pobreza, la persona que vive en la calle. O
sea, ni modo de estar hablando de el ser humano con mayúscula si estamos ante esa persona, ¿no? O sea, que tenemos esa persona frente de nosotros. En fin, entonces sí, la frase, la imagen esta es parte del antihumanismo, pero en ese sentido de decir, mejor miremos concretamente a las personas y a sus problemas. Y en parte, aquí regresando momentáneamente a tu ser, se trata pues en cierto sentido de antihumanismo teórico y humanismo práctico. Así lo estoy utilizando para describir a Foucault. Y es que pienso mucho que Foucault, eh, él por ejemplo participaba en tratar de reformar la vida de los prisioneros, ¿no? De la reforma de las cárceles dentro de Francia. Entonces son cosas muy concretas, muy específicas. No se está dirigiendo al ser humano con mayúsculas, se está dirigiendo, perdón, al prisionero, ¿no? A la persona que vive en esa situación, que es definido por esa situación. Es su vida, la vida que se produce es consecuencia de esa situación. En fin, en fin. Tipo 4. A este le llamé antisentido. Y aquí estoy pensando en este autor que se llama David Benatar. ¿Por qué antisentido? Pues porque David Benatar, y por cierto, él a lo mejor ni siquiera o no estoy seguro si se clasificaría como antihumanista. No, típicamente no se hace eso, no se le asocia con el antihumanismo, pero yo lo estoy clasificando de esta manera. David Benatar, imagínense Schopenhauer, pero del siglo XXI, ¿no? Es un autor que más bien para mí expresa profundas preocupaciones sobre la vida humana, sobre la existencia humana. Él siente que no podemos hablar nada más del sentido o del significado o de una vida de sentido, una vida de significado, si simultáneamente tenemos que enfrentarnos a la realidad del sufrimiento que se vive dentro de las vidas. Para mí, esta preocupación tiene un origen también muy utilitarista, ¿no? Me preocupa el sufrimiento, o sea, ¿por qué digo utilitarista? Pues porque es lo opuesto de la felicidad. O sea, Benatar quisiera que nuestra vida fuera feliz, pero no lo es. Esto lo lleva a posturas fuertes, incluso la postura del antinatalismo, ¿no? Mejor ya no nazcan, dice él. Pero está fuerte eso. No lo comparto, pero lo entiendo en cierto sentido, ¿no? La preocupación, que por cierto también me mencioné Schopenhauer, pero también siento que, bueno, de lo poco que sé de Blaise Pascal, también lo asocio con él, como tenían la mirada fija sobre el sufrimiento, la fragilidad humana, la muerte, etcétera. Entonces es eso lo que pone en cuestión la idea del sentido, por eso le llamé antisentido. Tipo 5, antihumanismo anticultural. Aquí estoy pensando nada más en Adorno, en su idea de que ya no puede haber poesía después de Auschwitz. Ahora tenemos que pensar que la poesía pues es uno de los máximos, de los logros más finos de la cultura, ¿no? Y en particular de la cultura ilustrada. Entonces, bueno, y además Adorno era alguien que pensaba que la cultura ilustrada era prácticamente lo máximo dentro de la historia de la humanidad. Entonces, su antihumanismo es ese, que piensa eh, que, que los más altos ideales fracasan y que en el momento en que chocan con los horrores históricos, en este caso, pues tenemos que abandonarlos. Entonces sí hay todo un trasfondo de sentimiento, pienso yo, de sentimiento. Aquí lo voy a etiquetar, o lo voy a no etiquetar, sino entrecomillar como sentimiento antihumanista. Ahí está ese problema para Adorno. ¿A qué intereses cognitivos, ¿qué intereses cognitivos responden los antihumanismos?
Aquí estoy pensando en la perspectiva de Jürgen Habermas, basándome en su libro Conocimiento e Interés Humano. Y pues la idea es que las ciencias responden a intereses antropológicos básicos, o sea, que tienen razón de ser. Dice que las ciencias exactas responden al interés explicativo, nomotético, o sea, que hace explicaciones. Pensemos en las ciencias exactas, nomotético, que establece leyes. El segundo interés es el interés por la comprensión. Yo pienso que los antihumanismos son así, corresponden a este interés, al segundo interés. Son tres, por cierto. Pretenden ayudarnos a comprender la realidad, a comprenderla. También se le llama a veces el interés hermenéutico. Bien, y el tercer y último interés es el interés crítico emancipatorio. Y eso es, ¿qué queremos hacer con estas teorías, con este pensamiento, con estas ideas? Pues liberar a los seres humanos, liberarlos de sus situaciones de desventaja, situaciones de injusticia, situaciones neuróticas, etcétera, etcétera. Es el interés por liberar. Y creo que el antihumanismo, posiblemente incluso más que generalmente el humanismo, expresa fuertemente este tercer interés. Bien. ¿Qué motiva a las posturas antihumanistas? Aquí, en la palabra motiva, estoy entendiendo algo muy psicológico, ¿no? La idea de qué elemento psicológico impulsa estos pensamientos. Y lo pensé en base a una cosa que leí alguna vez de Wilhelm Dilthey. Él identificaba esos fenómenos psicológicos en el corazón de las filosofías. En fin, aquí se trata, lo que menciono yo, una posible psicología del humanismo. Hago referencia a una psicología social que se llama la teoría del manejo del terror. ¿Qué es esto? Pues es la idea de que los seres humanos estamos ante un terror, ante un miedo, que es la muerte. Que por cierto a mí me suena muy heideggeriano esto, hablar de esta manera. La idea de la teoría del manejo del terror es que muchas de las cosas que construimos para nuestras vidas existen, su razón de ser es disminuir ese terror, es manejar ese terror. Entonces, en particular piensan que las religiones, ¿no? las religiones, pero incluso algunas ideas ¿cómo les diré? Nociones de autoestima, ¿no? nociones algunas nociones incluso de nuestro bienestar, cumplen esta función de decir, de hacerlo sentir bien ante la realidad humana y ante la realidad de la muerte, que es como lo más terrible que está en el fondo. La muerte, la finitud, el hecho de que todo se acaba, es este tipo de cosas. Y pues esa es mi idea, ¿no? Mi idea es que el antihumanismo está motivado por querer desenmascarar en parte, o por lo menos en ciertas instancias, desenmascarar quizá la motivación en realidad está en el lado del humanismo. El antihumanismo sería una respuesta a esa motivación. Porque el humanismo entonces sería algo que surge de esta manera. Según lo entiendo yo, esa es mi comprensión. Pues bien, ya estoy terminando. Humanismo personalista. O sea, otra vez regresando a mi postura que mencioné desde el inicio. Humanismo personalista bajo una luz diferente. Y les mencionaba que iba a mencionar un par de ideas, que comentaría sobre un par de ideas. Estas ideas surgen de John Crosby, Wojtyla, ese tipo de autores, ¿no? La idea es, cada persona es un todo en sí misma y nunca meramente una parte. Pero entonces mi respuesta es, bueno, ¿cómo podemos pensar esto de una manera más compleja? Porque por una parte sí estoy de acuerdo.
o sea, mi experiencia, ¿cómo les diría? Mi existencialismo privado, por así decirlo, mi propia fenomenología individual, me lleva a sostener esto. Sí, es cierto, no somos nunca una mera parte. Pero al mismo tiempo, algo como un pensamiento como el de Althusser nos diría, pues en parte sí, ¿verdad? Simultáneamente sí. Y yo lo veo como un paralelo con, por ejemplo, al inicio yo hablaba ¿se acuerdan de la humanidad? Y de que cada uno de nosotros, cada persona, tenemos humanidad, pero mencioné que también tenemos animalidad. Pues para mí la complejidad, aquí lo menciono, ¿no? ¿Cómo es su complejidad? Es pensar simultáneamente estas cosas. En cierto sentido es como tener dos ideas que existen en tensión y que existen pues en oposición, poder sostenerlas en parte eh, simultáneamente. Sí, sí somos un todo de nosotros mismos y no somos nunca una mera parte, pero al mismo tiempo estamos siendo determinados por muchas otras realidades. O incluso, fíjense, voy a citar a Zizek, lo real con mayúscula, en un sentido lacaniano, emerge, ¿no? Surge la pandemia, por ejemplo, y no altera nuestras vidas. O sea, nuestra persona no se puede defender ante ello. Pues para mí eso habla de que sí, que la realidad es imperiosa, ¿no? Es fuerte. Las personas existen por mor de sí mismas. Quiere decir, aquí leámoslo de una manera muy sencilla, existen para existir para sí mismas, ¿no? Existen por amor de sí mismas, se sostienen en sí mismas, están ancladas en sí mismas. Creo que esas palabras sí son directamente de John Crosby, el personalista. Entonces mi respuesta es que sí, me encanta esa idea, estamos anclados en nosotros mismos, pero al mismo tiempo no nada más el antihumanismo, sino otras posturas como el comunitarismo nos dirían. Bueno, es que sí, pero siempre pertenecemos a comunidades, pertenecemos a familias, pertenecemos a muchas cosas y sí estamos anclados en muchas otras cosas. Quiero, pues, este ya definitivamente es lo último que leeré, o sea, de mi presentación, aquí es el final prácticamente. Esta idea que del Tao de Xing, que me gusta mucho. La esperanza y el miedo son fantasmas del ego, cuando no pensamos en el ego como ego. ¿Qué tenemos que temer? Aquí la idea es que eh, cuando no procedemos nada más dentro de nosotros mismos y al mismo tiempo cuando utilizamos lo que ellos llaman el no mind, ¿verdad? Que dejamos pasar las cosas, que nos integramos a las cosas, que vivimos en armonía con las cosas. Esta última cosa que escribí aquí, ve el mundo como tu ego y podrás cuidar de todas las cosas. Eso me sonó muy, casi como utilitarista. Bueno, de hecho que era lo último, pero en realidad es esto lo último. Como evaluar nuestro humanismo, bueno, mi humanismo, evaluarlo, mi particular humanismo, evaluarlo en términos kierkegaardianos, ¿no? Yo lo entiendo como superar una idea estética del humanismo, las imágenes, ¿cómo les diré? Todo lo que está asociado con el humanismo, superarlo en parte y encontrar, eh, superarlo me gusta mucho la palabra superar, porque no quiere decir abandonar, sino que quiere decir eh, seguir conectados con, pero encontrar quizá algo más profundo. Y lo más profundo, que en sus esferas de la existencia, le llamaba lo ético, ¿no? Entonces yo diría eso, pasar de un humanismo estético a un humanismo ético. Y me puse el tercer punto, que es humanismo religioso. Para algunos sí, para otros no. Pienso que ambas cosas son válidas. En fin, ahí voy a terminar. Esa es mi conclusión. Y pues muchas gracias. Muchas gracias
a todos. Pues muchas gracias, Elliot, por este recorrido que nos haces sobre estos autores que de alguna manera u otra le ponen paréntesis, les ponen, ¿no? Subrayan, La cesura, ¿no? así es, le ponen límite, le ponen matiz, le ponen, cuestionan, ¿no? Ciertas visiones antropológicas, diría yo, algunas veces desencarnadas, ¿no? De la vivencia de aquello que nos atraviesa y que nos rompe, y que de alguna manera, estoy de acuerdo contigo, vendría siendo una, a ver, ese es un pensamiento mío, una mejora del humanismo, ¿no? En el sentido de que Sí, le da una proporción, ¿no? Una proporción humana. sí, sí, me encanta esto que dices, como completar el humanismo con el antihumanismo, curiosamente. Correcto, correcto. No, no es una dialéctica, ¿no? Sí, o sí puede serlo, ¿no? Puede ser una dialéctica que Sí, genere sí, una, yo creo que sí. no, más bien sí la es, ¿no? Bueno, eso es lo que ahorita se me ocurre de lo que dijiste, Sí, pero me gustaría invitarlos a dialogar con Elliot, ¿no? Porque aquí me podría pasar un buen rato yo con él. Hay muchas ideas ahí que quisiera rebotar con él, pero no quiero asumir el control de la voz, así que no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario que hacer. Yo ya tomé muchas notas, autores que no conozco, que voy a empezar a buscar, ¿no? José Luis, adelante. Bueno, quizá va en la misma línea de tu comentario, Carlos. Yo había escrito por aquí una pregunta hace un rato, unos minutos para Elliot. Y es esta, Elliot. Tú hablaste de un riesgo en el antihumanismo, ¿no? Y mencionaste a Heidegger como un ejemplo, ¿no? De ese riesgo de llegar a ser inhumano, ¿no? O de participar de una visión y de una acción contraria a lo humano. Pero dirías tú que justo, o bueno, que aún contando con este riesgo, ¿consideras importante caminar, adentrarnos en estos antihumanismos? Un poco por lo que decía Carlos ahora, ¿no? De decir, bueno, para superar, para mejorar, para completar o sencillamente para tener una mejor comprensión de lo que es y de las implicaciones que tiene el humanismo o los humanismos. Pues muchas gracias, José Luis. Es una excelente pregunta. La respuesta es que sí, considero que es importante conocer esto, caminar dentro en la dirección del antihumanismo. Bueno, no nada más en la dirección, sino explorarlo, pues conocerlo, sin abandonar el humanismo para mí. Pero, o sea, ese riesgo que menciono pues, es muy real, pero la verdad es que yo creo que prácticamente todas las ideas tienen este riesgo. Incluso el humanismo puede llegar a tener este riesgo, ¿no? Eh, Me acuerdo ahorita eh, estoy pensando en Althusser y estoy pensando en Sartre. Ellos como marxistas respondían a otros humanismos socialistas que a veces como que glorificaban cierta idea abstracta del humanismo o del nuevo hombre, toda una serie de ideas que no necesariamente eran quizás las más saludables. Yo de veras creo que siempre existen riesgos, casi en todo. O sea, es inevitable, es una inevitabilidad de las ideas, de que se pueden llevar a un extremo. Por eso decía de que posiblemente existe ese riesgo, hay que concebirlo como que existe eh, al inicio de una pendiente resbaladiza, ¿no? De un slippery slope, de que pues sí, podría llegar a ser algo así, pero más bien tenemos que vigilar que no ocurra, ¿no? Así como hay que vigilar pues todo nuestro pensamiento, todas nuestras actitudes. Y sobre todo, yo añadiría ahí algo, hay que vigilar cuando pasamos del amor
o de lo bueno como conducta buena, ¿no? O sea, de una acción buena a lo bueno como un absoluto sin fisura, ¿no? Sí, sí. Yo creo que los antihumanismos precisamente tienen como idea central el romper esos absolutos, ¿no? Que supone ciertas concepciones abstractas de lo que el ser humano es, ¿no? Porque entonces, en nombre del ser humano, matamos a los seres humanos, ¿no? O sea, en nombre de una visión del ser humano, acabamos con otros, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los antihumanismos lo que hacen es ponerla en el dedo en la llaga de cómo, ¿no? No podemos absolutizar. Estoy pensando, por ejemplo, en el concepto de naturaleza humana. En sentido, sí. en sentido abstracto, ¿no? En sentido de decir, esto es la naturaleza y todo lo demás no es, ¿no? Y se convierte en una idea rectora que produce fundamentalismos, ¿no? No sé, si por ahí puede ir también, José Luis, lo que tú dices, ¿no? Sí, sí. Yo estoy pensando ahora en algunos autores que son clasificados como humanistas liberales. Por ejemplo, Thomas Mann. Él, durante un tiempo, no durante toda su carrera, pero durante el inicio de su carrera, de su pensamiento, él insistía, por ejemplo, que no debemos enmarañarnos en preocupaciones políticas. Debemos como concentrarnos en lo mejor de los seres humanos, en lo racional de los seres humanos. Pero él vivió justo esta transformación de la cultura, ¿no? que fue en Alemania, donde más bien llegó a entender que quizás sí, es como lo que dices, Carlos, de no caer en la trampa de existir, de una forma idealista, por así decirlo, ¿no? De una forma abstracta, ¿no? Y más bien sí estar aterrizados en los problemas, repito, vigilando los problemas concretos de nuestro mundo. Y llegó a pensar que fue un error eso que pensaba él, Thomas Mann, de que, no, o sea, yo tenía una visión muy pues, pura, ¿no? De los seres humanos. Y yo lo asocio con este comentario tan interesante que hiciste. En nombre de los seres humanos se destruyen los seres humanos. Y claro, pues, eso se puede ver, no sé, yo lo asocio ahorita de repente como con el colonialismo, ¿no? En nombre de una cultura se pasa por alto toda otra cultura, se estropean los derechos, se abusa de ellos, se les destruye, etcétera, etcétera. Claro, claro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Porque si no, aquí nos lo vamos a llevar, nosotros. ¿Alguien tiene algún comentario? Pregunta. Bueno, yo voy a seguirle, ¿no? Sí, adelante. Igual y les gusta lo que estamos diciendo, no sé, ¿no? Y dicen, bueno, es continuación. Por ejemplo, y a lo mejor aquí José Luis también puede decir algo, porque él está tratando de, bueno, no sé exactamente qué está buscando, pero sé que hay un tipo que está haciendo una tesis doctoral sobre el tema de la compasión. Y a mí me parece que uno de los puntos en los que a mí, yo quisiera hacer una reflexión escrita amplia, ¿no? Al menos esa es la idea, independientemente si se publique o no, sobre una ética de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad humana. Sicilia le llama de la proporción humana, ¿no? Es decir, de los límites, porque ahorita, y a lo mejor habría que invitar a alguien que hablara de transhumanismos, ¿no? Porque el transhumanismo lo que busca es precisamente redefinir el alcance del humano, ¿no? Es decir, llevarlo más allá de la materialidad. Con esta idea, por ejemplo, de poder trasladar la conciencia, ¿no? A una máquina, es decir, de tal manera que el cuerpo no sea más un inconveniente para la perdurabilidad de la conciencia, una especie no sé, llamarle inmortalidad de la conciencia, ¿no? Si ahorita el problema ya no es la muerte, al menos no como lo era hace algunos años, sino como las enfermedades de la mente, ¿no? Es decir, el Alzheimer,
la demencia senil, es decir, hay un deterioro de las comunicaciones neuronales, a pesar de que el cuerpo pueda estar bien todavía, ¿no? Entonces, ahora lo que hay que buscar es un receptáculo para el cerebro, ¿no? Para la conciencia o para la mente. Ahora hay alguna discusión de qué es la mente y qué es el cerebro, ¿no? Si son lo mismo o la mente es algo distinto al cerebro. Y entonces, me parece que mientras eso no suceda y quede más en la ciencia ficción, lo que tenemos es un cuerpo, ¿no? Un cuerpo que se experimenta, sobre todo con el sufrimiento y también con alegría, ¿no? Es decir, creo que cuando más conscientes somos del cuerpo es cuando hay estados alterados, ¿no? Sea en positivo o negativo. Pero cuando más, digamos que cuando más experimentamos el límite es en el sufrimiento, en la enfermedad, ¿no? Y me parece que en este exceso de positividad en el que la autoayuda nos ha metido, ¿no? Y sus extensiones como el emprendedurismo y cosas así raras, ¿no? A las que les damos un estatus de que en todo cabe, ¿no? Esas palabras mágicas que hoy se manejan como resiliencia y como empoderamiento y cosas así, ¿no? Que como sirven para todo, no sirven para nada, ¿no? Yo creo que el antihumanismo a mí lo que me ayuda es a entender que tenemos que ser más honestos, ¿no? No sé, usar un lenguaje más pobre, no en el sentido de pobre, en el sentido de negativo de lo que sería la pobreza. Hay un artículo muy bueno de Gustavo Esteva que se llama Contra la pobreza de la pobreza, ¿no? Es decir, que hemos pensado que la pobreza siempre es algo negativo. O sea, hay una conceptualización pobre de lo pobre. Parece que está como un enredo, pero no. Él defiende una visión de la pobreza, sobre todo en comparación a la modernidad, que es la acumulación, ¿no? Y yo creo que en el mismo sentido, ya me estoy enredando, en el mismo sentido debería haber una concepción más honesta de, por ejemplo, la pedagogía, de lo que es posible o no hacer en una escuela, ¿no? Porque ahora resulta que la escuela lo puede todo, puede hacer ciudadanos, puede hacer personas inteligentes y productivas y aparte humanas, ¿no? Y entonces, cuando lo puede todo, no lo puede nada. Bueno, yo no sé si tiene algún sentido lo que acabo de decir, Eliad. Pues sí, sí. Yo sí comparto lo que dices es algo que decía yo, de que tú dices mirar más, pues dijiste usar un lenguaje más pobre, o sea, más, yo lo entiendo como más concreto, ¿no? Más aterrizado. Y fíjense, hace rato que tuvimos la plática de la mañana, también pensé que gran parte del antihumanismo, pero más bien, principalmente en el lado de Althusser y Foucault, pero el antihumanismo en realidad es un llamado a que los filósofos estudiemos más ciencias sociales o o psicoanálisis, ¿no? Algo, sí, un poco más aterrizado en parte, pero pues también para nutrir nuestras perspectivas de filosofía y no pasar por alto cosas pues muy fuertes y muy importantes, creo yo. Y en parte sí lo entiendo. En el caso de Heidegger, no. Ahí la dirección es al contrario, nos invita a ser más abstractos. Pero de todas formas es muy interesante y presenta una problemática cuya abstracción es valiosa por sí sola. Pero sí, prefiero más como pensar en esto de las ciencias sociales. En fin. Muy bien, pues con esto cerramos pues la plática del día de hoy y bueno, la charla en general. Esta fue la segunda sesión de las programada de 2 de 2 y bueno, pronto José Luis Espinosa, aunque sé que le está bateando el bote para el frente, ¿no? Pero la idea es que por ahí José Luis le entre con una charla, no sé si relacionada con la ética o con la pedagogía o con la educación o como sea, pero bueno, ya les dirás, José Luis. Ya, para el próximo mes, en la siguiente voy.
Muy bien. Y la idea, pues, es que sea sobre humanismo y trascendencia. perfecto, muy bien. Muy bien, pues Suena muy gracias a interesante. todos por estar el día de hoy. Agradecemos su presencia, como siempre. Y Elliot, nuevamente te agradecemos el que hayas compartido con nosotros tus propias reflexiones en torno a humanismo y antihumanismo. Gracias a Muchas todos, que tengan gracias. bonito día. José Luis Espinosa, ¿te puedes quedar un momentito nada más para comentarte algo? Sí, Luis, sí, también, claro. si puedes, por favor. Gracias a todos. Muchas gracias.